Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar hoy con la cuarta clase del curso de introducción al libro de los cambios de I Ching. Recuerden, este curso va a estar disponible en el área de miembros de la escuela. Hay una parte que va a estar subida de un fragmento de cada clase en el canal de YouTube. Y los que estén suscritos al área de miembros tienen además incluido junto con el curso una sesión o una mentoría privada también personalizada. Además, en el área de miembros van a encontrar otros cursos relativos al libro de los cambios y también a medicina china y Qigong, que se suman a la propuesta de la Escuela de Prácticas Orientales. Entonces, yendo al tema de la clase de hoy vamos a estudiar un ala del libro de los cambios, un ala del I Ching, que es el ala que habla acerca de la secuencia, es decir, es un comentario escrito por la escuela confuciana donde se desarrolla la explicación o el análisis del orden que siguen los hexagramas. Se dice que en otras versiones anteriores al Zhou Yi, que es el cambio de los Zhou, de la dinastía Zhou, por ejemplo, de la dinastía Shang o Xia, tenían su propio libro de los cambios, pero tenían otro ordenamiento u otra secuencia. Entonces, el rey Wen, que es el rey Wen de los Zhou, es el que le da el orden que conocemos hoy, que comienza con Qian y Kun, con el cielo y la tierra, y esta secuencia tiene un significado, tiene un valor importante también para entender por qué sigue esta secuencia cíclica, si bien después cuando estemos utilizando el libro de los cambios vamos a ver transformaciones que nos dan de una situación, puede pasar de un hexagrama a cualquier otro de los hexagramas, pero cuando no hay líneas de cambio, de todas formas hay una secuencia, hay como una suerte de orden lógico, orden natural que se sigue. Esto, para los que tengan, por ejemplo, la versión de Richard Wilhelm, lo van a encontrar el comentario sobre la secuencia en la segunda parte, al final sería del texto. En este caso, en esta edición está en la página 489, donde comienza con la secuencia del hexagrama número 3, que sería el comienzo, y en el caso de la versión de Alfred Huang va a estar incorporada dentro de cada uno de los capítulos. Vamos a ir haciendo una lectura comparada, la versión de Alfred Huang, la versión de Wilhelm y también una versión en chino, que sería una suerte de traducción directa del texto del ala sobre la secuencia. Entonces, ¿qué significa esto? Yendo al tema, dice, después de que el cielo y la tierra han llegado a existir, se producen una miríada de seres. Qian y Kun, sería el cielo, Qian y Kun, la tierra, son el origen, la fuente de la creación. Después de que el cielo y la tierra han llegado a existir, se producen una miríada de seres, entonces es el primer texto que viene acompañando a la secuencia y vamos a tener también, como para darle un poco más de contenido visual, este juego de cartas también de origen chino. Si después quieren conocer la fuente, bueno, se comunican por privado y les digo en qué página lo pueden adquirir o por lo menos descargar las imágenes, donde tenemos el cielo, en este caso representado por un dragón, que representa la energía yang pura, y la tierra representado por algo similar. Podríamos pensar al arquetipo de la emperatriz. Vemos una mujer que está ahí amamantando a un niño con lo que simboliza la capacidad de dar vida, de nutrir, de sostener y la delicadeza. Por ejemplo, hay una mariposa de flores, o sea, es como lo suave, lo receptivo, lo femenino también. Entonces comienza el libro de los cambios con estas dos situaciones, la energía yang creativa, pura, representada por el cielo, y la energía yin también, creativa o dadora de vida, representada por el arquetipo de lo femenino. Bien, entonces, del cielo y de la tierra surge el primer hexagrama que simboliza el comienzo, o chun. Dice el texto, el espacio entre el cielo y la tierra está ocupado por miríada de cosas. De ahí viene el hexagrama tun, o chun, que simboliza la plenitud y el principio de todas las cosas. Por ejemplo, Richard Wilhelm traduce chun como la dificultad inicial. En este caso, se entiende que hay una dificultad en los primeros pasos. Es como la imagen del ideograma, es como si fuera un pequeño brote que está
haciendo crecer una larga raíz hacia abajo de la tierra para después poder subir hacia arriba. O sea, lo que está debajo de esta línea horizontal esta sería la tierra, hacia arriba se está asomando un brote y hacia abajo está creciendo raíces para poder dar comienzo, y en la imagen aparecen estos brotes surgiendo en una caverna con esta idea. Pero entonces, después del cielo y la tierra, entonces se da comienzo, se da inicio también a la creación de la miríada de seres. Se da no solamente la existencia de lo humano, sino de la miríada de seres, es decir, de todos los seres. Luego sigue el hexagrama 4, traducido a veces como la necedad juvenil, es decir, después de ese comienzo, de ese brote, de ese nacimiento, viene la necesidad de la educación. El hexagrama 4 se llama Men en chino, que representa aquello que debe ser descubierto o aquello que debe ser instruido. Dice entonces, dado que el principio de todas las cosas es inevitablemente un estado de ignorancia, como un niño, sigue el hexagrama Men, que representa la inmadurez, la etapa naciente de todas las cosas. Dice también, luego de haber acabado de nacer, dice Virgen, bajo las dificultades iniciales, las cosas recién nacidas se hallan envueltas en una aletargada tosquedad. Por eso sigue el signo la necedad juvenil. Pues necedad juvenil significa tosquedad. Este es el estado juvenil de las cosas. Bueno, este comentario es de Virgen. No estamos hablando necesariamente de una necedad, sino un estado de ignorancia natural de la persona no instruida. También dice Alfred Juan Chun, que sería el comienzo, denota lo que acaba de nacer. Lo que acaba de nacer está en su infancia, así que también simboliza la infancia. Después del nacimiento, la infancia. El hexagrama número 4 pasa a ser la necesidad. En este caso tenemos arriba el agua, abajo el cielo, es decir, el agua arriba del cielo, podríamos pensarlo también, representa las nubes que todavía no caen, y la necesidad hace referencia también a la necesidad de alimento, como en esta imagen la persona que está en la pesca en búsqueda de nutrición. Dice el texto, cuando las cosas son jóvenes y recién nacidas, deben ser nutridas. De ahí el hexagrama necesidad, que representa el camino de la comida y la bebida, es decir, el alimento o la nutrición. Dice Virgen, cuando las cosas son todavía pequeñas, estábamos en estado de infancia, es menester no dejarlas sin alimentación, por lo tanto sigue el signo Su, que significa también el camino de comer y beber, la nutrición, pero también puede ser no solamente la nutrición física de alimentos, sino también la nutrición espiritual. Entonces, dice Juan, cuando las cosas están en su infancia no deben descuidarse sin nutrirse. Así, después de infancia sigue necesidad, que es el Tao. El Tao, cuando se habla del Tao, el camino, ¿sí? Puede significar la ley, el orden, la forma de comer y beber. Si el Tao del comer y beber es la ley natural, podríamos pensar, cuando se habla de Tao como camino, acerca de la nutrición. Al cual le sigue el hexagrama número 6, que representa el conflicto o la contienda. Dice el texto, tras la comida y la bebida inevitablemente surgen disputas, es decir, disputas por los recursos, problemas, contiendas. De ahí el hexagrama contienda, que representa disputas y conflictos. Dice Virgen, comida y bebida dan con seguridad motivo para el pleito, por eso sigue este signo, o sea, vemos dos personas discutiendo en la imagen. Y Juan dice, necesidad, lucha por la comida, es seguro que surge la contienda. Después de necesidad sigue contienda. Es decir, la contienda representa el conflicto o la lucha por los recursos que vienen de la necesidad de nutrición y de alimentación. Siempre es un problema que da lugar a disputas, conflictos o pleitos o contienda, la distribución de los recursos. Esto representa el hexagrama número 6. Le sigue el hexagrama número 7. Dice, tras disputas, las multitudes se reúnen para buscar justicia. De ahí el hexagrama multitud, que representa este estado. Y se ve, también a veces se traduce como el ejército, es decir, en base a un conflicto que surge, si este conflicto no se resuelve, las personas buscan la resolución del conflicto a través del enfrentamiento, o quizás no necesariamente llegando al combate, pero sí la necesidad del ejército de unirse, por ejemplo, para la defensa del territorio, para la defensa de los recursos también. Está representado por este hexagrama. Dice Virgen, cuando hay pelea seguramente se levantarán las masas, por eso sigue ahora el signo del ejército, que significa masa. También ejército significa las personas que se reúnen
alrededor de un líder también. Y dice el maestro Juan, donde hay contienda, seguro surja una multitud, así después de contienda sigue multitud. Entonces multitud o ejército está simbolizado por el hexagrama 7, las personas que se reúnen para hacerle frente, podríamos pensar, a este conflicto por los recursos. Le sigue el hexagrama 8. Acá ya pasamos del ejército, pasamos a dos emperadores o dos jerarcas, podríamos pensar, por su rango, por el simbolismo, por ejemplo, que en la carta hay como un templo, un palacio, y se están estrechando la mano. Está hablando de la unión. Podríamos pensar en un pacto o una alianza. También las uniones en la antigua China eran muy importantes para la defensa del territorio alrededor de un estado central. Los estados periféricos también ofrecían su servicio de protección a través de alianzas y pasaban a formar parte de ese estado de bienestar que proveía unirse a un reino en cuanto a recursos y economía, intercambio, etc. Entonces dice, cuando se reúnen multitudes, inevitablemente habrá relaciones cercanas, relaciones de parentesco y distancia. De ahí el hexagrama unión, que significa cercanía y afinidad. Es decir, la unión que se tiene con aquellos que son cercanos también forma parte de esta progresión natural que viene de la resolución de los conflictos. Dice Wilhelm, en las masas hay ciertamente una razón para juntarse. Por esto sigue el signo la solidaridad. Solidarizarse significa mancomunarse, es decir, unirse por un bien común con un objetivo en común. Y dice Juan, en una multitud debe haber un vínculo de unión, así después de la multitud sigue la unión. Esto era también lo que se relata en todo el texto de Li Qing, en la gesta de la dinastía Zhou, de, como se dice a veces, establecer señores feudales, o a veces habían uniones a través de matrimonios entre, por ejemplo, príncipes y princesas de distintos reinos para hacer una suerte de alianza también en lo defensivo, en lo estratégico, en lo comercial. Entonces, después del ejército de la multitud sigue la unión. El siguiente hexagrama es el número 9. Hexagrama 9 dice, cuando las multitudes acuden a ti, debes reunirlas o elevarlas. De ahí el hexagrama pequeña acumulación. Después de esa unión está el signo de la acumulación. Hay un estado de bienestar, hay algo que empieza a crecer, empieza a acumularse como el agua, lentamente se acumula, por ejemplo, en un recipiente. También dice Wilhelm, en virtud de la solidaridad, que sería el anterior, el 8, se produce sin duda la domesticación. Por eso sigue luego la fuerza domesticadora de lo pequeño. ¿Por qué habla de domesticación? Porque el nombre del hexagrama, que es Xiaoguo, es la domesticación de lo pequeño, o sea, pequeña domesticación o pequeña acumulación. Este carácter de la derecha significaba también la domesticación de los animales, en el sentido de tener ganado, como también era una suerte de acumulación, era una suerte de bien que se adquiría y que se administraba, pero todavía sigue siendo pequeño. Vamos a ver que esto se contrapone con el hexagrama la gran acumulación, que sería una situación donde partimos en lugar de algo pequeño, algo grande. Pero acá estamos como al principio, después de esta unión, de esta solidaridad, de estos vínculos o pactos, se empieza a acumular, se empieza a acrecentar el bienestar, podríamos pensar, y se habla de domesticar porque en el hexagrama que habla sobre acumulación simbolizaba también animales domésticos como ganado pequeño, podrían ser gallinas, cerdos también, cabras, ovejas, etc. Dice Juan, la multitud en unión armoniosa seguramente resulta en algo que se almacena. Bien, hay algo que empieza a sobrar, empieza a poder acumularse. Así, después de la unión, sigue la pequeña acumulación. Relaciónenlo esto con el hexagrama de necesidad. En el de necesidad estábamos necesitando el alimento. Acá ya empieza a haber una suerte de abundancia y prosperidad que se acumula. Sigue el hexagrama número 10, que está representado también por el peligro, simbolizado por el tigre, y el pasar cerca del tigre o pisar la cola del tigre. Dice, una vez reunidas, surgirán cuestiones de etiqueta, o sea, después de la unión también empiezan a surgir
cuestiones de cómo debe ser el trato, por ejemplo, cuando se habla de cuestiones de etiqueta, sobre todo en la cultura confuciana, se hace referencia a cómo debe ser el vínculo que hay entre personas de igual rango o de distinto rango. De ahí viene la idea de la etiqueta o el comportamiento o las normas morales, por ejemplo, los rituales, las tradiciones que tenían que hacer, por ejemplo, cuando un ministro se acercaba al emperador o cuando un general se relacionaba con un ministro o con los funcionarios. Es decir, cada rango, cada jerarquía tenía establecido una forma de conducirse que debía ser respetada, porque si no podía ser tomada como una suerte de ofensa o falta de respeto, lo cual iba en contra de la unión, de la solidaridad. Por eso se pone la imagen de pisar la cola del tigre. Pisar en realidad, Lu, significa también caminar, o el comportamiento, el paso, cómo debe uno comportarse, cómo uno debe andar también. Y está relacionado entonces con la etiqueta y con cómo uno se muestra en sociedad. Entonces dice Wilhelm, cuando los seres son domesticados, veníamos de la domesticación, surge la moral. Por eso sigue el signo el porte o el comportamiento. Dice Juan, después de que las cosas han sido acumuladas, la cortesía y la rectitud deben ser realizadas. Estamos frente a un concepto confuciano puro de rectitud, de cortesía. Así, después de la pequeña acumulación sigue el cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento de las normas de la sociedad. Bien, entonces, si se da este cumplimiento en esta propuesta del libro de los cambios, si después de la solidaridad se empieza a acumular y se cumplen con estas normas, este respeto, estos códigos, esta moral, o como lo quieran llamar, viene un estado de abundancia que está simbolizado por la paz. El hexagrama número 11 simboliza la unión del cielo y la tierra, y también se traduce a veces como armonía. El maestro Juan lo traduce como avanzar, es decir, un estado sumamente propicio. Dice, con la etiqueta como norma de conducta, en la práctica, la gente puede vivir en paz. De ahí el hexagrama paz, que significa sin obstáculos, sin impedimentos. Traduce Wilhelm, dice, moralidad y contento, luego reina la tranquilidad y por eso sigue el signo de la paz. Paz significa unión y conexión, y dice Alfred Juan, después de cumplir con el deber, con compostura, o sea, teníamos del cumplimiento, uno se siente en paz y seguro, así después del cumplimiento sigue el avanzar. Y en la imagen tenemos la típica celebración del Año Nuevo chino con fuegos artificiales, con la danza del dragón. ¿Por qué está puesta esta imagen en este lugar? Bueno, hay que entender también que este hexagrama, que es además de la unión del cielo y la tierra, algo sumamente auspicioso, también está representando el momento en el que la energía yang está avanzando y equipara a la energía yin, representado por el hexagrama el trigrama tierra. Entonces, este momento representaría algo así como el equinoccio de primavera. ¿Bien? O alrededor de esta fecha, es decir, la energía yang viene en aumento, la energía yin viene en disminución, y está asociado con un momento posterior al invierno, que en el calendario sol y lunar chino tiene que ver con la celebración de Año Nuevo. No es una fecha exacta, pero sí representa ese momento del año donde el yang está avanzando también, simbolizado por estas tres líneas yang que ascienden. Recuerden, los hexagramas se construyen de abajo hacia arriba, avanzan sobre un territorio que está vacío, representado por las tres líneas yin, por lo tanto se avanza sin obstáculos, tiene toda esa interpretación posible. Lo contrario de avanzar, es decir, todo lo que avanza llega a un fin, y los hexagramas vienen en pares de opuestos. Entonces, si damos vuelta, el cielo pasa de estar abajo a la posición de arriba. Habíamos visto en la clase anterior que la posición del trigrama determina también su con el otro trigrama.